Queridos hermanos, muy buenas tardes y igualmente buenas tardes para todos los amigos que nos escuchan y que nos ven en esta serie de estudios del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar la porción de Isaías capítulo 63 del versículo 7 al capítulo 64 versículo 12. Yo soy el pastor Javier Colín y es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. En este pasaje encontramos una sincera oración que hace el remanente del pueblo de Israel a Dios. Y obviamente esta oración tiene mucho que ver con la imagen que tenía el profeta Isaías del cautiverio que iba a sufrir esta parte del remanente allá en Babilonia. La oración que hace el profeta Isaías consta de dos peticiones. La primera de ellas se ubica en los versículos 15 y 16 de Isaías 63 y la segunda en los versos 1 al 5 del capítulo 64. A lo largo de este pasaje también encontramos otros elementos de la estructura de la oración, tales como la adoración al Padre, sus atributos, el reconocimiento y la súplica por el perdón de los pecados cometidos. Está insertado en esta oración una profecía que es para la ciudad de Jerusalén y la destrucción también que iba a tener su santo templo, misma que iba a ocurrir unos 100 años después de que Isaías había emitido esta profecía. El tema de este pasaje, como les mencionaba, es la oración del remanente de Israel a Dios y está dividida en 7 puntos. El primer punto comprende de los versículos 7 al 14 del capítulo 63 y consiste en la alabanza a Dios del remanente. Dice así Isaías capítulo 63 versículos 7 al 14. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Bueno, aquí en esta oración, como toda oración, primeramente el profeta Isaías la dirige a Dios, como nosotros sabemos que tenemos que hacer siempre en nuestras oraciones, dirigirlas a Dios Padre. Reconociendo obviamente pues su persona, lo que él es, esto es sus atributos. Toda esta enseñanza la tenemos en Mateo capítulo 6 de los versículos 5 al 15. Aquí en el versículo 7 Isaías empieza diciendo que hará memoria, es decir, va a recordar las grandes maravillas que Dios había realizado en favor del pueblo de Israel. Notemos que en la oración se mencionan las misericordias de Jehová. En otras palabras, esta oración que hace Isaías en nombre de todo el pueblo la dirige al Padre, un Padre misericordioso. Él puede hacer actos de misericordia. La palabra que se traduce aquí como misericordia, Hased, significa actos de amor, del amor leal de Dios para el pueblo de Israel, para sus receptores o los receptores de su gran amor. Al mencionar la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, está hablando de otros atributos de Dios. Por ejemplo, Dios es proveedor. En su gran poder, Dios también entrega múltiples beneficios a los seres humanos, y al mencionar la multitud de sus piedades está aludiendo al atributo de la bondad de Dios. En esta oración, Isaías recuerda que también Israel le pertenece a Dios mismo, quien lo redimió, es decir, lo compró de la esclavitud de Egipto. Y al decir, mis hijos no mienten y fue su Salvador, no se refiere a que los israelitas no pecaran al no decir mentiras, sino que no decían mentiras cuando ellos hablaban y decían que habían sido salvados por Dios. Eso lo encontramos en el versículo 8. Dios también fue compañero del pueblo de Israel en todas sus pruebas, particularmente cuando estuvo en cautiverio en Egipto.
Esto lo encontramos en el versículo 9. El ángel de su faz los salvó. Se refiere al Mesías, al Señor Jesucristo, quien los redimió, los salvó y los trajo a la tierra prometida y estuvo con ellos en todo ese tiempo. En el versículo 10 encontramos que a pesar de todo lo que Dios hizo en favor del pueblo de Israel, ellos fueron rebeldes. La palabra que aquí se traduce como rebeldes es Mara, y esta palabra quiere decir contenciosos, creadores de revueltas en contra de Dios. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17 de los versículos 1 al 7. Esta rebeldía fue la causa por la cual Dios varias veces entregó al pueblo de Israel a sus enemigos como una medida de juicio o como una disciplina. En ocasiones Dios mismo peleó contra el pueblo de Israel mandándole algunas plagas, como por ejemplo las serpientes en el desierto. Cuando ellos estaban ahí en el desierto y estaban atravesando, eran mordidos por las serpientes. Pero si ellos volteaban a ver la serpiente de bronce que había sido puesta como una bandera, entonces al creer que Dios los podía salvar, se salvaban y esa serpiente no iba a causar mortandad en ellos. Entonces, en los versículos 11 al 13, Isaías menciona que Dios siempre utilizando su gran poder ayudó a todo el pueblo de Israel a sacarlo de Egipto y este Moisés fue el instrumento humano que utilizó Dios. En el verso 14 vemos que el Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu Santo, pastoreaba al pueblo de Israel. La consecuencia de las maravillas que hacía Dios con el pueblo de Israel contribuían a incrementar su gloria y la fama del nombre de Dios ante las naciones que no lo conocían. Ahora, después de de que aquí se está haciendo referencia a Dios, a sus atributos y a su gran misericordia, encontramos la primera petición que hace el pueblo de Israel. Ya estamos en Isaías capítulo 63, versículos 15 y 16, y la primera petición que hace el profeta Isaías a nombre de todo el pueblo de Israel, el remanente de ese pueblo, está en los versículos 15 y 16 que dicen: Miré desde el cielo y contempla tú tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora o Israel no nos conoce, oh tú Jehová eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. La primera petición que está haciendo aquí el profeta Isaías a nombre del remanente de Israel cautivo en Babilonia es: mira nuestra aflicción, así como la viste cuando estábamos en cautiverio en Egipto y nos liberaste en el pasado con tu gran poder, ahora también sálvanos, líbranos, ¿verdad?, de aquí del cautiverio, pero ahora iban a estar en Babilonia. Y a pesar de todo lo mal que ellos se habían conducido, somos tus hijos, así decía la oración: somos tus hijos, tú eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Y aunque ellos no siguieron, ¿verdad?, las enseñanzas, ni la fe de Abraham, ni la fe de Isaac, ni la fe de Jacob, como aquí lo dicen, aunque nosotros los ignorásemos, tú, o sea, hablándole a Dios, tú eres nuestro Redentor perpetuo. Ahora, en el versículo 17 encontramos lo que se conoce como un yerro. ¿Qué es un yerro? Un yerro es un error. El pueblo de Israel, aquí en este versículo 17, cometieron un error en la oración, ¿verdad? No en la revelación de Dios, sino en la oración que hacían. En el versículo 17 encontramos este yerro o equivocación. Dice así: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Bueno, con lo que aquí parece una pregunta, es como si el remanente de Dios culpara a Dios por haber endurecido su corazón y le pide que vuelva su amor a ellos. Y esto es lo que es un error. ¿Por qué? Porque es importante aclarar que Dios no endurece de manera inicial el corazón de las personas, sino que una vez que la persona ya tiene su corazón endurecido, entonces sí, sobre ese corazón endurecido Dios hace que se haga más duro ese corazón, pero es porque la persona primeramente ya tenía un corazón endurecido, tal como lo hizo con el faraón. Entonces, en eso consiste el yerro, mis queridos hermanos, ¿sí? Dios no endurece el corazón de nadie. El ser humano endurece su corazón y sobre ese corazón endurecido es como Dios ahora sí que aporta para que siga más duro y poder utilizarlo para cumplir sus planes y propósitos. Pero Dios no endurece por iniciativa de Él el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque eso sería como atribuirle una maldad a Dios. O sea, decir, Dios endurece el corazón de las personas para luego condenarlos y que pierdan su salvación. No, mis hermanos, eso no es así. Bueno.
En Isaías capítulo 63, versículos 18 y 19, encontramos insertada aquí en medio de esta oración una profecía, y esta profecía tiene que ver con la destrucción del templo. Dice así el versículo 18 y 19 de Isaías 63. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. En estos dos versículos constituyen un paréntesis, como yo les decía, en la oración del remanente. Estos dos versos encontramos una profecía que se iba a cumplir unos 100 años más adelante del momento en el cual Isaías la estaba escribiendo, inspirado por Dios. Y obviamente esa destrucción y esa desolación que iba a tener la ciudad de Jerusalén y la consecuente destrucción del templo ocurrió cuando los babilonios se llevaron cautivos a muchos de los príncipes, de los nobles, a la ciudad de Babilonia. La tribu de Judá fue la más afectada en aquel momento, ¿ok? Sus enemigos, es decir, los babilonios, destrozaron el templo, se llevaron muchos de los utensilios que eran de oro, cosas finas se las llevaron y muchas cosas las quemaron, ¿ok? Ahora, en los versículos 1 al 4 del capítulo 64 encontramos que ya continúa la oración. Y esta oración encontramos la segunda petición que va incluida en esa misma oración. Dice así los versículos 1 al 4 de Isaías 64. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como el fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cual nunca esperábamos descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él espera. En esta segunda petición, en la oración del remanente, es una petición donde de manera concisa la petición es: Dios rompe los cielos. Es decir, esto de rompe los cielos quiere decir ven rápido, ven ya y haz justicia. Destruye a nuestros enemigos, o sea, los enemigos del pueblo de Israel. El fuego y las aguas calientes simbolizan juicio, de acuerdo a lo que dice Jeremías capítulo 1 versículos 13 y 14 o Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 5. Las cosas terribles mencionadas aquí en este versículo 3 son muy probablemente los fenómenos que hubo cuando Dios entregó al pueblo de Israel la ley mosaica o la ley de Moisés. Hubo fuego, tinieblas, terremotos. ¿Dónde encontramos eso? En Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Ahí pueden leer este pasaje. Y haciendo memoria de las cosas que Dios había hecho por el pueblo de Israel, Dios le pide, por favor, interven porque queremos ya ser liberados. En los versículos 5 al 6 de Isaías 64 encontramos la confesión de los pecados del remanente. Y esa es otra de los elementos de la oración. Así como al principio la oración la tenemos que dirigir al Padre, tenemos que reconocerle, darle la gloria, la alabanza por sus atributos, por lo que Él es. Luego de ello, emitir nuestra petición. Bueno, pues aquí también viene la parte de confesión de pecados. En estos versículos 5 al 7, el remanente va a reconocer su vida de pecado que tenían para con Dios. Dice así el versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí que tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. En esta segunda parte del versículo 5 al versículo 7, el remanente reconoce y confiesa sus pecados a Dios. Están de acuerdo en que ellos propiciaron el enojo del Dios. Esto lo dice en el versículo 5 en la parte C. También confiesan que han pecado por mucho tiempo, que ahí tenían sus pecados guardados y que no los confesaban a Dios. También encontramos en la última parte del versículo 5 una pregunta retórica. Le pregunta Isaías en nombre de todo el remanente a Dios:
¿Podremos acaso ser salvos? Y la respuesta a esa pregunta es sí. Siempre y cuando se arrepientan de su mal camino y se vuelvan a Dios, evidentemente Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados, limpiarnos de su maldad y darles una nueva oportunidad. En el versículo 6 encontramos una dura pero verdadera declaración acerca del hombre. El hombre está totalmente corrompido, no hay justicia en él, por ello sus pecados los llevan a la muerte espiritual, y así como una hoja seca se desprende de un árbol y es llevada por el viento a cualquier parte, así el hombre sin Dios está muerto en sus pecados y su maldad lo puede llevar a cometer cualquier clase de delitos y pecados. Y a causa de la corrupción del pecado, el hombre no busca a Dios ni puede tener comunión con Dios mientras Dios no haga su obra salvadora en él, lo llame a la salvación y este hombre acepte por fe la salvación de Dios. Y Dios le pueda perdonar después de que el hombre se arrepienta, ¿ok? Y en este caso, cuando esto no ocurre, pues el hombre se va consumiendo poco a poco, pero Dios no es responsable de eso, no es responsable de los pecados que cometemos los seres humanos. Versículo 7. En Isaías capítulo 64, versículos 8 al 12, encontramos la séptima y última parte de esta oración y es una hermosa declaración de la confianza que tenía el remanente para con Dios. Dice así los versículos finales: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en sobremanera, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas, Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Bueno, en estos versículos 8 a 12 encontramos el hermoso final de la oración del remanente a Dios. Es una declaración de confianza. En ella se refieren a Dios como nuestro Padre, nuestro Creador. No te enojes en sobremanera con nosotros, no tengas memoria perpetua de nuestra iniquidad. Nosotros somos tu pueblo, no nos aflijas en sobremanera. Estas 6 declaraciones son declaraciones hermosas como de un hijo a su padre. Y obviamente Dios, que es bueno y misericordioso, nuevamente volvió a tener misericordia del pueblo. Y en los versículos 10 y 11 el remanente apela a Dios. ¿Para qué apela a Dios? Para que Dios considere pues que el templo allá en Jerusalén pues fue destruido. Fue una afrenta a Dios y al pueblo de Israel el que haya destruido los babilonios, quiero decir su templo, ¿ok? Y todos sus utensilios fueron saqueados, se los llevaron y prendieron fuego a muchas de las cosas. Y no tenían los israelitas un lugar en donde poder rendir culto y adoración a Dios. Y a ello es a lo que están apelando. El remanente en esta súplica que hace a Dios espera una respuesta. Pero ¿qué creen, mis hermanos? La respuesta no la vamos a encontrar aquí. La respuesta que Dios les va a dar a ese remanente la vamos a encontrar hasta el capítulo número 65, que es el que nos corresponde estudiar la siguiente semana. Ahora, vamos a entrar a nuestras preguntas de estudio. ¿Quién es el autor humano? El profeta Isaías. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué propósito tuvo Isaías para escribir este pasaje? Bueno, el propósito es interceder ante Dios por el remanente que estaba cautivo en Babilonia, para que Dios los liberara y les hiciera justicia sobre sus enemigos. ¿Quiénes son los destinatarios originales del pasaje? El remanente fiel de la tribu de Judá que estaba en cautiverio en Babilonia y todo el pueblo de Israel. ¿Qué personajes principales intervienen en el pasaje? El Señor Jesucristo, aquí identificado como el ángel de su faz, el ángel del rostro de Dios. Jehová, el Espíritu de Jehová, que es decir, el Espíritu Santo. Aquí encontramos, mis queridos hermanos, mención a la Trinidad, aquí en Isaías capítulos 63 y 64. ¿Qué otro personaje interviene? El remanente fiel de la tribu de Judá y obviamente el profeta Isaías. Ahora, ¿qué interpreto del pasaje? Que Isaías ora a Dios intercediendo por el remanente fiel que estaba en cautiverio en Babilonia para que Dios los liberara e hiciera justicia sobre sus enemigos, es decir, sobre los babilonios. Este pasaje tiene una aplicación para nuestros días.
Sí, sí tiene aplicación. ¿Cómo aplico este pasaje a mi vida? Bueno, yo aquí tengo un par de aplicaciones, pero yo quiero que ustedes piensen y anoten unas aplicaciones ahí en su casa. Primero, en la parte moral se nos enseña que para que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos nosotros aceptar nuestros pecados, confesarlos a Dios después de arrepentirnos. Si esto no ocurre, entonces Dios no puede tener comunión con nosotros, así como no lo tenía con el pueblo de Israel, ¿ok? Y nos vamos a ir secando espiritualmente, tal como le sucedió al pueblo de Israel. Segunda aplicación, hay que tener confianza en Dios, independientemente de la situación dura y difícil que puedas enfrentar. Si somos hijos de Dios, tarde o temprano Dios te va a ayudar y te va a hacer justicia de la situación en la que tú te encuentras. De eso, tenlo por seguro, no hay la menor duda. Y número 3, Dios es misericordioso y la gente que Él ama es receptora de todos los beneficios de su fiel amor, una y otra vez, y lo único que Dios quiere es que su gente se arrepienta, reconozca sus pecados, sus debilidades, y Dios va a tener misericordia de él, porque Dios es grande y se deleita en misericordia. ¿Cuál es el versículo clave del pasaje? Es Isaías capítulo 63, verso 7, que dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha hablado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Mis queridos hermanos, pues con esto terminamos este pasaje hermoso, esta oración preciosa que hace el remanente fiel para Dios. Y pues nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite, si Dios nos presta vida, para estudiar Isaías capítulo número 65, que es el penúltimo capítulo de este libro maravilloso del profeta Isaías. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.